Vigolud y la clase de hoy es sobre diseños de talleres. Y entonces hoy vamos a hablar de los 5 pasos especiales para armar tu taller. El primer paso es definir tu tema. Para cómo definir tu tema habíamos dado una clase la otra semana hablando de cómo integrar el tema con el propósito, es decir, de qué forma vos podés conectar con lo que sentís que te encanta, te fascina, te entusiasma, enseñar, transmitir, compartir. Y por otro lado, pensar en con quién querés trabajar y cuál es la necesidad de esa población. Entonces, en base a eso es que vas a usar las herramientas, los recursos, lo que necesites para esas personas específicas. O sea, el primer paso es elegir el tema. ¿Cómo elegir el tema? Por un lado, conectándote con tu deseo más genuino, con lo que te encanta, lo que te gusta, lo que te divierte, lo que te entusiasma. Y tratar de ser como muy sincero, muy sincera en eso. Después pensar qué es lo que puedes ofrecer, dar a otras personas en función, a veces, yo por ejemplo cuando aprendí a planificar con Eliseo Rey, que fue mi profesor, partíamos como de un mundo ideal. Por ejemplo, pensar, por ejemplo, en esa época yo trabajaba con niños. Cuando empecé trabajaba con niños de jardín de infantes, de edad de jardín de infantes, eso no era un jardín de infantes. Yo trabajaba en TEA, que era un lugar que se llamaba Taller de Experimentación Artística, que dirigía Eliseo Rey en esa época. Y lo que hacíamos era pensar, bueno, si yo pensara en un niño ideal, y entonces para mí el niño ideal era un niño libre, creativo, que no estuviera reprimido en su creatividad. Y eso sigue siendo para mí fundamental, ¿no? Eso después, si a alguien le interesa el tema de los niños y de la educación, por favor contáctense porque estamos por armar un evento sobre ese tema. Pero en este momento lo estoy dando como un ejemplo, como pensar. Por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, ¿cómo sería un adulto ideal? También me interesa mucho que los adultos sean creativos, que sean personas amorosas, creativas. Nosotros en Danza trabajamos sobre los valores humanos, o sea que para mí el ideal está basado en esos valores humanos. Por ejemplo, me importa que las personas sean compasivas. Entonces yo, si pienso, quiero que la gente sea compasiva, puedo diseñar un taller en función de la apertura del chakra cardíaco. Y si pienso que me importa que la gente tenga una libertad creativa, voy a poner el foco en la habilitación de la expresión. Y eso tiene que ver con la libertad, que para nosotros también es un valor fundamental. Entonces, uno puede pensar en esos valores. Hay gente que le importa mucho que la gente sea solidaria. Entonces yo puedo trabajar en la sinergia, en la ayuda. Por ejemplo, hay casos de talleres. Por ejemplo, una vez hubo un caso muy especial en el cual se trabajó el tema de la solidaridad específicamente, que se había puesto una cantidad de globos, de objetos, pero en cada globo había una palabra adentro, un mensaje adentro del globo, que se podía ver a través del globo. Pero era muy difícil encontrar para cada uno cuál era el mensaje o la palabra que tenía que encontrar cada uno. Entonces, esa misma actividad estaba armada de una forma que obligaba a que todos, digamos, obligaba no, justamente, generaba una situación en la cual todos tomaban conciencia de que si se ayudaban entre todos, iban a lograr rápidamente darse cuenta de que siendo solidarios iban a tener un mayor resultado. Entonces uno puede tener ese ideal, cómo me gustaría a mí que sea la gente, cómo me gustaría que sean las personas, si quiero que sean solidarios, que colaboren. O a veces es al revés, a veces quiero que se den cuenta de algo. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que ese grupo se dé cuenta de que son muy competitivos y lo tienen negado, lo tienen escondido. Entonces ahí voy a hacer al revés, voy a poner una pelota muy grande, de un color muy llamativo y todas las demás pelotas de un tamaño más pequeño y de un color más neutro. Y se van a matar por esa pelota grande. Y eso va a sacar afuera esa competencia que estaba escondida en el grupo, algo que
todos se hacían los buenos y eso no era real. Y entonces salta a la luz, se toma conciencia de una situación que estaba escondida. Te estoy dando ejemplos para que te vayas ubicando, ¿no? De cómo elegir el tema. Lo segundo, entonces, es elegir con quién quiero trabajar, más allá del tema, cuál es la población. ¿Me encanta trabajar con los niños? Si no me gusta trabajar con niños, de verdad, si no te gusta trabajar con niños, te recomiendo que busques otro trabajo, otra institución, otra población, ¿sí? Te tienen que encantar los niños. Una gran parte del problema del sufrimiento de los niños es porque hay tantos maestros que trabajan con los niños y no les gustan los niños, no los quieren. Entonces, bueno, eso es importante. Lo mismo la tercera edad. Si no te gusta la gente mayor, si no tenés paciencia, no trabajes con la tercera edad. ¿Acá? ¿Con qué personas sentís afinidad? Si para vos es muy importante defender los derechos de igualdad de las mujeres, bueno, trabaja con las mujeres. Si te interesa, al contrario, si sentís compasión por la gente mayor, porque te da pena que los abandonen, que los dejen solos en el geriátrico, que no los quieran lo suficiente, bueno, entonces trabaja con las personas que te abren el corazón, que te despiertan el entusiasmo, que te despiertan el deseo de compartir, de dar. Entonces, una vez que encuentres ese perfil de persona, después podés irlo trabajando para ir viendo cómo puede ser cada vez más preciso, más preciso, más preciso. Que no sea simplemente, bueno, sí, quiero trabajar con la gente adulta. No, tiene que ser muy detallado. ¿De qué edad querés que sean esa gente? ¿Querés que sean personas espirituales, amorosas, que les guste la creatividad? ¿O te interesa más trabajar con empresarios que están estresados y ayudarlos a relajarse? Hay que afinar y es importante que el objetivo principal no sea ganar dinero. Por supuesto que todos queremos ganar dinero, dando talleres, ¿no? Ese es el asunto. Pero el objetivo principal no tiene que ser ese, porque la idea es encontrarte con el Ikigai, es decir, con ese lugar en donde se entrecruza tu propósito, tu deseo del alma, tu entusiasmo creativo, con aquello con lo cual vas a generar dinero, con esas personas que van a valorar eso específico, preciso, tan preciso que sos capaz de dar. Bueno, luego entonces hay otro paso que tiene que ver con buscar los recursos. A veces buscar los recursos primero tiene que ver con formarte, informarte. Y eso acá también es importante, es decir, a veces hay gente que quiere que yo le dé un certificado de danzaterapia en una semana. Y yo digo, no, si quieres hacer danzaterapia tenés que estudiar danzaterapia. Pero quizás hay otras cosas que estudiaste que podés hacer, porque quizás no sos danzaterapeuta, pero sos profesor de danza. O quizás tomaste clases de danza durante 20 años, o sos profesor de yoga, o de teatro, o de música. O quizás tomaste clase durante 20 años de yoga, de teatro, de música. A veces uno se capacita de muchas maneras, ¿no? A veces no es solamente haciendo una formación. Pero sí es necesario hacer la experiencia, pasarlo por el cuerpo sobre todo. No sirve que compres un libro de teatro y empieces a dar talleres de teatro. Tenés que tomar vos los talleres durante un tiempo, probar, experimentarlo en tu cuerpo, experimentarlo con otros, probar, hacer una experiencia y empezar también a sacar conclusiones desde tu propia percepción. Uy, este ejercicio, ¿qué me genera? ¿Qué me provoca? Esta música, ¿qué me da? ¿Alegría o tristeza? Y ahí, bueno, la música es el último paso, ¿no? Que tiene que ver con aprender a elegir qué música genera una determinada sensación. Entonces, abro mi oído, escucho. ¿Qué música me genera alegría? ¿Qué música me genera felicidad? Y en base a eso, yo puedo decir, bueno, que esta música me da alegría. Dentro de la música tenemos todo un curso nosotros que se llama
Música para el Movimiento, que está incluido también en la membresía, porque bueno, todo esto que estoy contando tiene que ver con una membresía que se llama Diseño de Talleres y que trae como bono el curso de Música para el Movimiento. Así que te cuento un poco de lo que significa Música para el Movimiento. Por ejemplo, una cosa que enseño es cómo una determinada música puede tener un efecto determinado en algunas personas y en otras diferente. Eso puede pasar. Pero a grandes rasgos hay músicas que a todos nos generan alegría, felicidad, tranquilidad y una sensación de calma, de estabilidad. ¿Cómo se logra la calma y la estabilidad? Con un ritmo estable. Incluso, es que a veces nos pasa que nos gusta escuchar las mismas canciones porque están de moda, y no solamente porque están de moda, sino porque escuchar una canción que nos resulta conocida y que podríamos cantar, aunque no nos sepamos la letra, el hecho de cantarla o canturrearla para mí misma me da tranquilidad porque ya la conozco, porque ya la sé, me resulta conocida. Es diferente, por ejemplo, a veces si uno escucha esa música que ponen en las películas de misterio y te da esa inquietud. Esa música no la uses en una clase, salvo que quieras ese día, por el motivo que sea, hacer un taller sobre cómo trabajar con la inquietud. Por ejemplo, si sos profesor de teatro y querés generar ese clima porque vas a trabajar después con una obra de teatro de misterio, bueno, podés poner esa música para que la gente sienta, perciba cómo es conectarse con esa inquietud. Pero si no, no la uses. Aunque te encante, aunque sea una música maravillosa, no la uses sobre todo en los primeros meses. Después, cuando ya tu grupo tiene una práctica y te conoce y ya se siente cómodo y a gusto, uno puede aventurarse para trabajar con músicas más arriesgadas, ¿no? Bueno, ese es un tema aparte. Entonces, bueno, yo quería compartirte la pantalla, pero la verdad que no sé cómo hacerlo acá en el vivo de Instagram. La estoy compartiendo en el Zoom y después te va a quedar grabada. La vas a tener grabada en el YouTube, así que si te gusta y después me seguís en @danzart y también me mandás un WhatsApp, te voy a enviar te puedo enviar, mira, voy saludando a los que van llegando, todos los bienvenidos. Te pido que después me dejes un comentario y me pidas la grabación de YouTube donde voy a subir también la presentación, ¿sí? Todas esas cajas que ves acá arriba, que trato de ocultarlas, son las cajas de la Escuela de Danzaterapia. Las telas, las narices de payaso, las frazaditas para abrigarse en la relajación. Bueno, entonces, aquí estoy mostrando y te estoy contando entonces. Algo importante también que decimos en la presentación es recupera lo que sabes. A veces hay cosas que uno sabe o que a uno le gusta hacer y que ni siquiera se acuerda. Por ejemplo, mi hobby es la jardinería. No soy la mejor jardinera del mundo, estoy aprendiendo. Tenía una huerta cuando vivía en el Bolsón, así que sé un poco de huerta y un poco de jardinería y hago jardinería. Ese es mi hobby. Si el día que dejé la danzaterapia, puede ser que se me ocurra dar un taller de jardinería porque tengo mucha experiencia en eso, aunque no soy experta, pero tengo mucha experiencia y sé qué necesitan las plantas y sé escucharlas y percibir. O sea que a veces uno puede también recuperar sabiduría, conocimiento que viene de lugares que a veces uno piensa que los dejó atrás. Quizás cuando eras niño te gustaba mucho dibujar o pintar o hacer collage. Y quizás lo olvidaste, lo dejaste, pero es algo que te da mucha felicidad, mucho placer hacer. Y hacer un taller de collage, eso es algo que tengo planeado también, es algo que no trae demasiado peligro. Cuando hablo de peligro, perdón que ponga esa palabra, pero quiero decir, siempre meterse con lo terapéutico es más complicado. Salvo que seas psicólogo, psicoterapeuta, neurólogo, médico, psiquiatra, traumatólogo, es decir, que tengas un certificado médico como psicólogo, danzaterapeuta, musicoterapeuta, fonoaudiólogo. No te metas a hacer terapia.
Para hacer terapia tenés que tener un conocimiento de muchas herramientas, sobre todo de herramientas de sostén, de cómo cuidar a la persona. Pero hay muchas cosas que podés hacer dentro de un taller que, sin entrar en lo terapéutico, sino trabajando en lo creativo, recreativo, expresivo, incluso preventivo, y que podés partir de elementos de algo que ya sabés. Disculpen los que están por el Zoom porque estoy acá mirando también el Instagram, entonces esto es muy extraño, pero bueno, aquí estamos. Entonces, recuperar lo que sabes, lo que sea que sepas, si te gusta meditar, si te gusta leer libros, por ejemplo, podrías dar un taller contando cuentos, o podrías dar un taller compartiendo lo que sabes sobre algún libro que te encanta. Te estoy dando muchas ideas que yo también después las voy a usar en mis talleres, aviso. Bueno, entonces, después descubrir tu entusiasmo, que es lo que estábamos hablando antes. ¿Qué es lo que te encanta enseñar? ¿Viste? A veces que te pasa que estás en una reunión familiar o con los amigos y te gusta contar una receta, explicar cómo lograste hacer un pan sin gluten o cómo lograste criar a tu gato y que se comporte bien. Eso, por favor, avísame. Bueno, y te encanta hacerlo, ¿no? Vi, por ejemplo, una persona que había descubierto que le encantaba contar chistes en las reuniones familiares y armó talleres a través del humor contando chistes. O sea que a veces puede ser algo que aparentemente es insólito, que a nadie se le ocurrió que con eso se podía hacer un taller. Pero por ahí es algo que vos sabes hacer que te sale naturalmente. Bien, puede ser. Entonces después pensar en como decíamos antes, ¿qué necesita la gente? ¿Qué necesita? Toda la gente necesita relajarse, sentirse mejor consigo misma, elevar su autoestima, sentirse más creativos, darse permiso a expresar sus emociones y sus sentimientos. Entonces, esos son objetivos. Y si pones alguno de esos objetivos no te vas a equivocar, pero podés buscar objetivos más específicos. Por ejemplo, si quisieras ganar dinero, podrías trabajar, como decíamos el otro día, con líderes empresarios que tienen mucha plata, pero están muy estresados y aprender. Entonces podés pensar, bueno, esta gente necesita resolver el estrés de formas muy rápidas. ¿Qué necesita un empresario? Resolver el estrés rápido. Necesita un ejercicio que en 3 minutos pueda cambiar de estrés a sentirse fantásticamente bien, lúcido, inteligente y capaz de seguir avanzando. Si tenés una receta para lograr eso, ya tenés la receta para ganar dinero. Después, el punto 4 de nuestra lista es organizar tus ideas creativas. Para eso yo recomiendo mucho, si te gustan, los mapas mentales, que eso también sí te interesa. Es decir, de todo lo que nombro, lo que te encante y quieras que lo enseñe, me lo pedís. Y entonces hacemos una clase sobre mapas mentales. Pero básicamente el mapa mental consiste en dibujar un círculo y en ese círculo central poner el tema de tu clase y después sacar líneas y otros círculos o rectángulos o triángulos que representen esas ideas que están anexadas a eso. Como si yo digo, bueno, para lograr que un ejecutivo que tiene mucha plata y está muy estresado, pero me va a pagar muy bien por mi taller, entonces yo quiero encontrar un sistema. ¿Cómo podría yo en 5 minutos o en 15, no sé si en 5, pero en 15 minutos, enseñarle una serie de ejercicios que le aliviaran el estrés, pero manteniendo la lucidez? Entonces anoto todas las ideas que están vinculadas a eso. Y en base a eso, después de ese mapa, armo una secuencia. Empiezo por aquí, siempre voy a empezar por un calentamiento, un caldeamiento, es decir, conectando con el cuerpo, entrando al cuerpo, porque la mayoría de las personas están desconectadas del cuerpo, así que ya también ese es un tema universal, pero lo puedes adaptar a esa situación. ¿Cómo hago que esa persona deje de estar en la mente todo el tiempo y conecte y se acuerde dónde tiene los pies? Ya con eso hiciste un bien para la humanidad. Encima después logras que abran el corazón el Premio Nobel de la Paz. Entonces,
listas. Primero podés hacer un mapa mental, que es algo más creativo, y después lista. Empiezo con un calentamiento, después enseño un ejercicio de respiración para que se relajen y cierro con algún ejercicio de ojos abiertos, porque esa es la manera en que habíamos dicho, ¿no? Que mantengan la lucidez para seguir trabajando, que eso es lo que les interesa. Entonces, acordate dónde están los pies, conectar con la respiración y abrir los ojos, estar en el aquí y ahora, y terminó tu taller. Es un ejemplo. Bueno. Y después, como decíamos, tejer las consignas con la música. ¿Qué música pongo al principio para que entren al cuerpo? Una música estable, cómoda, relajante, que no tenga ninguna estridencia, nada que inquiete, suave, pero que no produzca somnolencia. Y después puedo estar sin música si quiero para la relajación o poner también una música más relajante. Pero, como decíamos, en este caso en particular que estábamos dando el ejemplo, no tiene que generar sueño, o sea que no puede ser una música que tenga... porque se van a ir, no quieren eso, querían estar lúcidos. Entonces tenés que buscar una música estable, pero que produzca comodidad en el cuerpo y estabilidad y relajación sin adormecer. Y después al final, como querés que vuelvan a la actividad, que estén presentes, activos, una música alegre, más activa, puede ser una música de los Beatles, por ejemplo, que es cómoda, que es relajante, pero que produce una sensación de alegría, de bienestar y de estar en el aquí y ahora. Bueno, con esto hemos llegado al final de la clase de hoy.